escucháis bien. No respondo de dificultades técnicas que puedan surgir de improviso. Espero que no, ¿no? Bueno, lo primero que quería decir, ¿no?, es que si lo pensamos un momento, esta es la discusión más importante que se puede tener, ¿no?, cuando se habla del marxismo, se habla del socialismo, porque no es una discusión teórica sobre la viabilidad teórica, ¿no?, de las ideas del marxismo, del socialismo, sino que estamos analizando, vamos a analizar un hecho práctico, ¿no? El hecho práctico de tratar de llevar estas ideas del marxismo a la realidad, la idea de iniciar la transformación socialista de la sociedad. Es por esa razón que para nosotros la Revolución Rusa, porque en última instancia estamos hablando, ¿no?, de ese fenómeno, para nosotros no es ni más ni menos que el acontecimiento histórico más importante que ha habido en la historia humana, al menos en la historia humana desde que existen clases sociales, porque fue la primera vez en la historia, quizás con la excepción del episodio, ¿no?, breve, de la Comuna de París, donde las masas explotadas, las masas obreras, campesinas, oprimidas durante siglos, se levantaron, terminaron con esa opresión, con esa explotación, se desembarazaron de sus explotadores y comenzaron la gigantesca y la inspiradora tarea de transformar la sociedad en líneas socialistas, dando un ejemplo a millones de oprimidos y de explotados en todo el mundo. Es cierto, ¿no?, que en ese sentido quedó como un ejemplo práctico de que la revolución socialista es posible ser llevada a cabo, pero también es cierto, ¿no?, que para la burguesía y la clase dominante, ¿no?, a nivel mundial, también la experiencia de la Revolución Rusa es un ejemplo práctico, porque ellos pueden decir ahora, y de hecho no se cansan de hacerlo, veis, se intentó una revolución socialista, pero ese Estado socialista que se trató de construir ahora mismo no existe, cayó. Con lo cual se demuestra de que vuestras ideas son utópicas, son imposibles, son irrealizables y por lo tanto tenéis que reconciliaros y conformaros con el sistema capitalista en el cual estamos viviendo, ¿no? Evidentemente, esa es, digamos, la actitud, ¿no?, de la clase dominante y que indudablemente también ha tenido un efecto, ¿no?, en los últimos años, en las últimas décadas, a la hora, digamos, de tratar, ¿no?, de combatir las ideas del socialismo, la necesidad de la lucha por una sociedad socialista. Sin embargo, si miramos el mundo, ¿no?, actualmente vemos lo que el capitalismo es capaz de ofrecernos, ¿eh? No solamente esta pandemia, que es un ejemplo práctico de la incapacidad del capitalismo de lidiar, ¿no?, con una enfermedad a pesar, ¿no?, de los enormes avances colosales en la técnica, en la ciencia, en la medicina que la humanidad ha acumulado durante siglos, sino vemos también la situación de opresión, de malestar, la crisis económica, la devastación del planeta, el cambio climático, la opresión, ¿no?, y el sufrimiento humano, de guerras, de barbarie, ¿no?, que vemos, ¿no? Por lo tanto, nosotros no podemos conciliarnos con esta realidad, que está sustentada en que un puñado de grandes monopolios, de grandes capitalistas, de grandes millonarios en cada país, tengan, ¿no?, en el puño, ¿no?, en su puño a millones de seres humanos sin ofrecer una alternativa ni una salida, ¿no? Y por lo tanto, digamos, la barbarie a la que el capitalismo nos aboca no es una alternativa. Por lo tanto, nosotros consideramos, y creo que cada vez más, en el nuevo periodo que se abre, millones de jóvenes, de trabajadores, de campesinos pobres, de sectores oprimidos, ven la necesidad de luchar por una sociedad nueva, por un cambio revolucionario, y en ese sentido el socialismo sigue tan vigente como nunca, ¿no? Por lo cual tenemos que sacar conclusiones. Si el capitalismo no funciona, solamente ofrece miseria, barbarie a la humanidad, y el socialismo es una necesidad, ¿cómo hacer para evitar que vuelva a suceder lo que pasó en la Unión Soviética, en el sentido de que ese sistema cayó, ese sistema no existe? Por lo tanto, debemos estudiar la historia para sacar conclusiones, sacar lecciones y preparar a la nueva generación para las luchas revolucionarias que ya están comenzando, ¿no?, y que se van a profundizar en el próximo periodo. Dicho esto, lo segundo que quería decir es que nosotros,
la corriente marxista internacional, somos defensores incondicionales de lo que fue la Revolución Rusa. Somos defensores incondicionales de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, que es lo que significa el acrónimo la URSS, fuimos defensores incondicionales de la existencia de la URSS hasta el último día en que existió. Creo que ese tema debe quedar claro, en primer lugar. Y en segundo lugar, nosotros defendemos y consideramos, digamos, una gran conquista para el ser humano justamente los avances sociales, científicos, materiales incuestionables que la Unión Soviética acumuló a lo largo de las décadas de su existencia. Y esto no son palabras, sino que está escrito en el lenguaje del cemento, del acero, de la electricidad, de la cultura. Por ejemplo, en el momento de su caída, a finales de los años 80, la Unión Soviética estaba 10 años por delante de Estados Unidos en lo que se refiere a la carrera aeroespacial. De hecho, todavía se siguen usando bases, incluso plataformas, en el espacio exterior para los viajes fuera, digamos, de la Tierra, ¿no? Que se siguen haciendo. La Unión Soviética, estoy hablando de datos a finales de los años 80, ¿no? La Unión Soviética tenía 1,5 millones de científicos, 1/3 del total de los científicos del mundo, 1/3 de la población, estoy hablando de hace 40 años, 1/3 de la población tenía educación universitaria, era la mayor población universitaria del mundo. A nivel computacional, ¿no? Que sabéis que es un poco el paradigma, ¿no? de la técnica estadounidense, la Unión Soviética solamente estaba 2 o 3 años por detrás de Estados Unidos en este campo. La patente de inventos anual en la Unión Soviética era la misma que en Estados Unidos, unos 80.000 al año, mientras que en 1917 solamente el 6% de la población era clase trabajadora, clase obrera asalariada. En el año 88 era ya el 70% de la población. La mayoría de la población tenía televisor, frigorífico, lavadora. La calidad de la sanidad, del sistema de salud, de la educación y de los servicios sociales eran superiores a los que había en Occidente. No existía el paro ni la inflación. El alquiler de la vivienda suponía solamente el 6% de los ingresos mensuales. Un pequeño piso, por ejemplo, en Moscú, con gas, con electricidad, con teléfonos, suponía en los años 80 15 euros al mes de alquiler. Los productos básicos como pan, azúcar, etcétera, habían aumentado por última vez en 1955 y la carne y los lácteos habían aumentado por última vez en 1962, ¿no? Creo que digamos que es importante, ¿no? Partir de estos datos, ¿no? Para ver, digamos, la enorme superioridad de la economía nacionalizada y planificada, si se utilizan los recursos existentes para planificarlo en interés social, con respecto al sistema capitalista, y que en última instancia todos estos avances sociales y culturales explican la estabilidad o la relativa estabilidad que la Unión Soviética tuvo durante la mayor parte de su existencia, durante 60 años. También quiero plantear, ¿no? Toda una serie de puntos, ¿no? Para romper, digamos, pues también toda una serie de mitos, porque en última instancia se trata también, ¿no? De combatir, ¿no? Pues toda una serie de aspectos, ¿no? Y de propaganda, ¿no? Que la clase dominante, que la burguesía en Occidente, ¿no? Lanza continuamente, ¿no? Para ennegrecer, ¿no? La memoria de la Revolución Rusa y de la Unión Soviética, ¿no? Hay que decir que la Revolución Rusa ha sido o fue la revolución más democrática que ha habido en la historia de la humanidad, ¿no? Hay un hecho que algunos pueden llamar casi anecdótico, ¿no? Y que nunca se le ha prestado suficiente atención, ¿no? Siempre tenemos en la imagen, cuando hablamos de la Revolución Rusa, pues el asalto, ¿no? El Palacio de Invierno, la película de Eisenstein. Pero hay que decir que en la toma del poder, en octubre del 17, fue votada por el segundo Congreso de los Soviets de toda Rusia. Es decir, las asambleas populares, asambleas obreras de los barrios, de las fábricas, reunidas en Petrogrado y que agrupaban a millones de obreros y campesinos, fue votada democráticamente en ese Congreso de los Soviets, ¿no? Había apenas libertades políticas, inclusive en los primeros meses de la Revolución los burgueses y los partidos burgueses
mencheviques, anarquistas, podían sacaban su prensa sin ningún problema. Se concedió el derecho de autodeterminación a una gran parte, ¿no?, de pueblos oprimidos del Imperio Ruso, Polonia, Finlandia, Ucrania, los países bálticos, etcétera, contra la propaganda, ¿no?, que se ha intentado plantear. Los bolcheviques nunca plantearon que un régimen socialista fuera un régimen de partido único. Absolutamente falso. De hecho, el primer gobierno soviético, en los primeros meses, fue un gobierno de coalición. Mucha gente no sabe ese dato. Un gobierno de coalición entre el partido bolchevique y el partido mayoritario entre los campesinos pobres, que era el Partido Social Revolucionario de Izquierda, ¿no? Era una decisión de izquierda de este partido, y que, digamos, tuvo una serie de meses, ¿no? Pero es cierto que la Revolución Rusa, que dio una esperanza, ¿no?, que dio una voz, que dio una inspiración, ¿no?, a millones de obreros, no solamente en Rusia, sino a nivel mundial, se enfrentó inmediatamente a enormes dificultades internas y externas, ¿no?, que quiero exponer, ¿no? En primer lugar, hay que decir que la Revolución Rusa nació, o tiene en su ADN, ¿no?, un carácter internacional incuestionable, de la misma manera que el propio socialismo. Los dirigentes bolcheviques nunca se plantearon construir el socialismo en Rusia para salvar a las masas rusas, sino plantearon siempre la Revolución Rusa, una vez que estalló, como el principio de la revolución internacional, particularmente el principio de la revolución socialista en Europa, ¿no? Y esto no era una cuestión meramente, o no es una cuestión solamente de romántica, ¿no?, de extender la revolución, de romanticismo revolucionario, sino que es una cuestión de vida o muerte. ¿Por qué? Porque solamente, y eso ya lo explicó Marx en su momento, pero que Lenin lo repitió una y otra vez, solamente a nivel internacional se dan las condiciones para la edificación de una sociedad socialista. Esto es importante, porque el socialismo no es una sociedad, digamos, de justicia social en abstracto, acabar con la opresión, acabar con las injusticias, acabar con la explotación. ¿Qué es lo que justifica históricamente la existencia del socialismo? Lo que justifica históricamente la existencia del socialismo es que es capaz de ofrecer un nivel de vida, un nivel de desarrollo social, técnico y de participación democrática muy superior, mucho más elevado que el que pueda existir en el país capitalista más avanzado. Si el socialismo no es capaz de ofrecer una vida mucho mejor, más placentera, más humana que la que existe en el país capitalista más avanzado, ¿qué sentido tiene el socialismo? Pero justamente la propia división internacional del trabajo hace que no puedas edificar pequeños socialismos a nivel local, sino que tienes, digamos, que barrer esas fronteras nacionales y juntar todos los recursos del planeta para edificar esta sociedad, ¿no? Podemos tener el país más rico del mundo, como Estados Unidos, pero hacemos la revolución socialista, pero si construimos una muralla de 30 kilómetros para arriba y rodeamos a Estados Unidos con esa muralla, aislado, sin el níquel, sin el cromo, sin el hierro de otros países, sin importar materias primas, sin exportar, sin acceso a otras tecnologías, esa sociedad, por muy rica que inicie la construcción del socialismo, inevitablemente cae, degenera, involuciona, se convierte en más pobre, ¿no? Y por lo tanto, digamos, se debilita, ¿no? y cae inevitablemente. Y esto, digamos, no es solamente palabras mías. Puedo citar, por ejemplo, a Lenin, ¿no? En el 7º Congreso, ¿no?, de los soviets de Rusia, de toda Rusia, en diciembre del 2019, es decir, 2 años después del triunfo de la Revolución Rusa, y Lenin decía: hemos dicho siempre antes de octubre y durante la Revolución de Octubre que nos consideramos, y solo podemos considerarnos, uno de los destacamentos del Ejército Internacional del Proletariado. Un destacamento que, si se ha colocado a la vanguardia de los demás, no ha sido en virtud de su desarrollo y de su preparación, sino debido a las condiciones excepcionales de Rusia. Por lo que solo se puede considerar definitiva la victoria de la Revolución Socialista cuando sea una victoria del proletariado de varios países avanzados, por lo menos, ¿no? Y esto, digamos, pues no es un libelo trotskista, es el tomo 39, ¿no?, de las obras completas de Lenin, editado en Rusia, editorial Progreso. Y esta es la opinión de Lenin, no antes de la Revolución, no durante la Revolución, sino 2 años después de la Revolución, ¿no? El carácter internacional del socialismo
y la Revolución Rusa solamente como el primer estallido que debe extenderse a nivel general. De hecho, por eso ellos plantearon inmediatamente crear una nueva internacional, la Internacional Comunista, que agrupara a los revolucionarios, partidos, movimientos revolucionarios socialistas avanzados, para, no como un comité de apoyo a Rusia, no como un comité de apoyo a la Revolución Rusa, sino como un instrumento para extender la revolución a cuantos más países mejor, ¿no? Esa era la cuestión fundamental. Pero lamentablemente es cierto que la Revolución Rusa provocó una ola revolucionaria en toda Europa, es incuestionable, lo podéis leer, pero lamentablemente en aquel momento los partidos comunistas eran partidos muy jóvenes, recién formados, con poca experiencia, y al frente del movimiento obrero seguía fundamentalmente los viejos partidos socialdemócratas que habían traicionado las ideas del socialismo ya durante la guerra. Por lo tanto, cuando la ola revolucionaria de Rusia se extendió por toda Europa, lamentablemente todas esas revoluciones fracasaron, ¿no? Por ejemplo, la Revolución Alemana de 1918-19, que tuvo una continuidad durante algunos años más, la ola de ocupación de fábricas en Italia del 19 al 20, la Revolución Húngara del 19, incluso durante los años 20, la Revolución China, la huelga general revolucionaria en Gran Bretaña, es decir, todo ese proceso revolucionario que podía haber hecho extender esa revolución, fueron derrotadas, fracasaron, y lamentablemente eso hizo que la Revolución Rusa, que la Unión Soviética quedara completamente aislada, sometida al asedio, al boicot del capitalismo mundial con consecuencias bastante nefastas. Aquí quiero plantear también una idea que me parece importante, ¿no? Evidentemente, sin un partido revolucionario, sin el partido bolchevique, sin una dirección audaz, ¿no?, es imposible hacer la revolución socialista, ¿no?, la toma del poder, o por lo menos mantenerse durante un tiempo al frente, ¿no? Y obviamente es un instrumento de primer orden. Pero hay que decir de que la toma del poder en un país, ¿no?, una revolución socialista triunfante, no convierte a ese partido, a ese gobierno, en un agente todopoderoso que todo lo puede, ¿eh? Toda sociedad está limitada por las condiciones materiales de existencia. Si las condiciones materiales de existencia desfavorables, de aislamiento, de pobreza, de boicot, se prolongan demasiado tiempo, durante un tiempo, digamos, muy grande, ¿no?, a medio plazo, lamentablemente, digamos, las condiciones materiales para edificar el socialismo, para construir esa sociedad, digamos, se debilita, ¿no?, e involuciona, ¿no? Y esa, digamos, es la cuestión que tenemos que entender. Este aislamiento, donde había países con una técnica, con un desarrollo cultural mucho más avanzado, que podían haber prestado una ayuda valiosa a la Unión Soviética, como era Alemania, Francia, Inglaterra y otros países, pero en ese aislamiento tenemos que hacer un esfuerzo de imaginación, lo que era Rusia, o lo que era la Unión Soviética, mejor dicho, en 1917, o para el caso en 1919 o 1920, ¿no? Hay que decir que Rusia era en aquel momento, el imperio ruso antes de la revolución, era el país más atrasado de Europa, donde la clase obrera solamente, yo lo dije antes, era el 6% de la población, había una enorme masa campesina, sin tierra, el 70% de la población era analfabeta. Tenéis que entender, ¿no?, la enorme devastación que trajo la Primera Guerra Mundial. Rusia sufrió derrotas terribles, y de hecho fue la propia derrota en la Guerra Mundial lo que creó las condiciones para el estallido revolucionario en febrero del 17. No suficientemente con eso, con todo lo que he planteado, justo al año del triunfo de la Revolución Rusa, Rusia fue invadida, sufrió una invasión imperialista que en un momento dado llegó a acumular 21 ejércitos de 21 países diferentes, ¿no?, desde Japón, Francia, Estados Unidos, Inglaterra, Rumanía, etc. Una coalición infernal, ¿no?, que terminó de devastar lo poco que quedaba en pie de la atrasada y devastada economía rusa, ¿no?, en aquel momento, ¿no? Con lo cual, fijaos, ¿no?, hay un dato que es estremecedor. Petrogrado, que era la capital revolucionaria, lo que luego fue Leningrado y ahora lamentablemente ha vuelto a nombrarse San Petersburgo, tenía en el momento de la revolución 2,4 millones de habitantes, ¿no?, era la ciudad más importante de Rusia. En el año 20, al término de la guerra civil, que duró 3 años, la población de Petrogrado
se había quedado reducida a medio millón, o sea, de 2,4 millones a 570.000 personas, fijaos, ¿no? Una enorme, digamos, marcha, ¿no? Huida de la ciudad, donde ¿qué ibas a comer? Ladrillos, cemento, al campo, ¿no? Para alimentarse de lo que ahí se podía dar. Solamente ese año, en 1920, hubo 6 millones de personas que murieron de hambre en la propia Unión Soviética. Sumado al nivel de analfabetismo, hubo que reclutar especialistas que se hicieran cargo, ¿no? de la marcha de las fábricas. Los obreros de vanguardia, los que hicieron la revolución, fueron los primeros que se ofrecieron a combatir en la guerra civil o fueron absorbidos, ¿no? En tareas del Estado. Yo dije que el socialismo presupone condiciones de vida superiores a las del país capitalista más avanzado. Pero en un país atrasado, un país devastado a este nivel, lejos de reducir la jornada laboral para participar en el control y en la gestión de la sociedad, al contrario, para levantar un país que estaba hecho escombros, tenías que trabajar no ya 4 horas, tenías que trabajar 12, 14, 16 horas diarias para poder levantar ese país. Un país hambriento, sin recursos, bloqueado, continuamente amenazado, pobre, medio analfabeto. En esas condiciones podemos preguntarnos qué condiciones para edificar el socialismo había. Realmente no existían esas condiciones, ¿no? Hasta cierto punto, por ejemplo, incluso año 21, 22, llegaba a haber algunas rebeliones campesinas, ¿no? Por el tema, digamos, de la requisa del grano, ¿no? De la comida, para alimentar a las ciudades, y hubo que hacer concesiones también al capital privado y al capital internacional, como una cuestión de sobrevivencia. Esto no está en la doctrina, no está en la ideología, era una consecuencia necesaria de la toma del poder. Era la situación de un país devastado, sometido a asedio, sin ayuda ninguna y aislado. Eran medidas extraordinarias para sobrevivir y esperar a que la revolución mundial pudiera acudir en ayuda, ¿no? Y se hicieron concesiones a los campesinos que pudieran vender alguna cosecha, que algunas compañías extranjeras pudieran explotar algunos recursos, etcétera, etcétera, ¿no? Hay otra cosa que también hay que decir, y es que todos los partidos de oposición, que inicialmente eran libres, en el sentido de que podían hacer propaganda, ¿no? En los primeros meses de la revolución, todos y cada uno de ellos, desde los partidos abiertamente burgueses, como los llamados cadetes, hasta los sectores de los anarquistas, pasando por los mencheviques, socialrevolucionarios, etcétera, todos apoyaron de una manera u otra la intervención imperialista extranjera. Se pasaron a la lucha armada contra el gobierno soviético. Por ejemplo, el partido que fue socio de coalición de los bolcheviques, el Partido Social Revolucionario de Izquierda, recurrió al terrorismo individual. Sabéis que el propio Lenin fue herido en un atentado por parte de una partidaria de este grupo. 2 miembros del Comité Central bolchevique fueron asesinados por actos terroristas, ¿no? de esta gente, con lo cual, con una cuestión de supervivencia, hubo que poner fuera de la ley, ¿no? Lo que hace la burguesía en su país, ¿no? Y todo el mundo ve normal, ¿no? Que un partido, ¿no? Apoya el terrorismo, ¿no? Hay que ponerlo fuera de la ley, ¿no? Evidentemente, la Revolución Rusa tenía derecho a defenderse frente a aquellos que pasaban, ¿no? Al lado, digamos, de la reacción, al lado del capitalismo mundial, ¿no? Con lo cual, esta situación que se prolongó de escasez, de miseria, de derrota de la Revolución Mundial, progresivamente provocó un proceso gradual, ¿no? De involución y de burocratización, ¿no? Esto, digamos, no se debe, ¿no? A que hubo un mal secretario general, que había gente malvada, ¿no? Que quería medrar, ¿no? Y que era muy egoísta, ¿no? Y que aprovechó su cargo, ¿no? Para imponerse, ¿no? Es una explicación que es válida para un niño de 5 años, pero para marxistas, que se basan en que los procesos históricos se basan en las condiciones materiales de existencia de la sociedad, es una explicación que no explica nada y que realmente no tiene ningún sentido, ¿no? Sino que independientemente, ¿no? de la personalidad de esos individuos, estas condiciones materiales, ¿no? De atraso, de aislamiento, de pobreza, inevitablemente provocaron esa involución. Hasta el punto que el propio Lenin, que tenía una enfermedad, ¿no? Y periódicamente tenía que guardar reposo, cuando se recuperó de una de estas enfermedades, después de varios meses, a fines de 1922, se quedó espantado del nivel de burocratización que había adquirido la maquinaria del Estado, la maquinaria del partido. Y fijaos, hasta cierto punto se puede entender. Si los trabajadores tienen que estar trabajando 12, 14 horas,
con qué espíritu va a ir uno después de trabajar a una reunión del Soviet para organizar la producción. Es imposible. Con lo cual, digamos, el aparato del Estado, el aparato administrativo fue usurpando, en esas condiciones tan lamentables, fue usurpando funciones que correspondían a la clase trabajadora, ¿no? En última instancia, la democracia obrera se fue extinguiendo porque las condiciones materiales hacían imposible su propia aplicación, ¿no? Hay un hecho que León Trotsky da, ¿no?, en su gran libro La Revolución Traicionera, donde él explica de primera mano todo este proceso, que es muy gráfico e incluso podemos decir que es real. Y él plantea la siguiente metáfora, ¿no?, que como digo es una metáfora que yo creo que corresponde a una realidad concreta. Es decir, imaginaos un país obviamente con carestía, con escasez, obviamente hay que recurrir al racionamiento. Es decir, si hay carestía y escasez, no todo el mundo puede consumir lo que necesita, sino digamos que hay que hacer un racionamiento, ¿no? Y por lo tanto, digamos, para comprar pan, pues hay que hacer la cola, ¿no? Según si tú tienes 3 hijos, si eres soltero, soltera, etc. Claro, si esa cola se hace muy larga, y en Rusia las colas eran muy largas, ¿no?, porque era una gran población y mucha escasez, al final, con esa cola tan larga hay tumultos, ¿no? Yo llego primero, tú llegaste después, yo necesito más que tú. Entonces, para poner orden en la cola y para que no haya una batahola, hace falta un policía que ponga orden. Ahí empieza la burocracia. Ahí vemos que la cuestión de la burocratización no es una cuestión personal de seres maléficos, personas malvadas, ¿no?, que abusan, sino que son las condiciones materiales para poner orden en la sociedad y que la sociedad no se devore a sí misma. Surge inevitablemente, digamos, la necesidad de un poder que ponga orden, de un policía, un aparato burocrático, coercitivo, que obviamente al ser el agente más importante, porque si no se pone orden, aquello se desmorona, es el primero que se lleva el bocado, el primero que coge el pan y se lo mete en la boca. Con lo cual, la propia burocracia, digamos, está implícito también el nepotismo, el abuso, el privilegio, ¿no?, y toda esta situación, ¿no? Hay que decir que podemos hacer un paralelismo entre lo que es una burocracia en un Estado obrero, digamos, con la burocracia que existe en los sindicatos. Todos conocemos, por lo menos aquellos compañeros que tienen cierta experiencia más, que por lo menos hasta hace unos años, ¿no?, es verdad que la vida pasa, ¿no?, y la gente se va muriendo, ¿no?, pero la mayoría de los dirigentes sindicales, digamos, eran viejos luchadores de los años 70, ¿no? Que te cuentan sus historias, ¿no?, si tienes alguna confianza con ellos, sí, porque yo estuve en la cárcel un año, sí, porque yo corría delante de los grises, ¿no? Tienen una historia real, ¿no?, de heroísmo en la lucha contra la dictadura de Franco, pero son esa misma gente que llevan 30 años apoltronada, ¿no?, en esos cargos, gente que se ha convertido en cínica, que te dicen, no, los trabajadores no luchan, aquí nadie, digamos, viene a la asamblea, en fin, esa desconfianza hacia los propios trabajadores, esa jactancia, ¿no?, de que yo sí que luché, yo sí que fui un revolucionario, tal, pues esa misma psicología, ¿no?, de desprecio hacia la clase trabajadora, de desconfianza, también surgió en esta capa administrativa, ¿no?, dentro del Estado soviético, ¿no? Y ellos decían, por ejemplo, no, mira, los rusos hemos hecho una revolución, mira, los franceses, los alemanes, no son capaces, ¿no?, de hacer la revolución. También, digamos, el burocratismo es innato el chauvinismo nacional, el nacionalismo. Y eso también tuvo un desarrollo muy importante dentro de esta capa burocrática, ¿no?, que surgió, ¿no? Hay que decir que este surgimiento de la burocracia en la Unión Soviética no pasó inadvertido. Obviamente hubo también una oposición que denunció esta deriva y que evidentemente no tenía ilusiones, digamos, en el sentido de que era consciente de que o había una revolución en otros países más avanzados que ayudaran a sacar a Rusia, ¿no?, de esa situación, o si no realmente este proceso solamente podía profundizarse, ¿no? Así se formó una oposición de izquierda en el año 23, ¿no?, que curiosamente, y esto es muy significativo, estaba compuesta por la mayoría de los miembros del Comité Central de Lenin que hicieron y dirigieron la Revolución de Octubre del 17, y eso tampoco fue por casualidad. Al final esta oposición, que trató de apelar, ¿no?, a las bases obreras, pero las bases obreras obviamente estaban agotadas, exhaustas, ¿no?, sin participación, ¿no?,
al final fue aplastada y por lo tanto eso fortaleció, ¿no?, ese régimen burocrático en la Unión Soviética, que finalmente se extendió a todos los partidos comunistas que forman parte de la Internacional Comunista, sacando, ¿no?, y eliminando a dedo a direcciones, nombrando a dedo a alguien, digamos, a la gente, digamos, que no respondía a las directrices de Moscú, ¿no? Con lo cual, digamos, esta capa dirigente desarrolló un espíritu conservador, de desconfianza, de escepticismo hacia la revolución mundial, y cada vez vio lo que fue la revolución rusa y el establecimiento de un Estado obrero en Rusia como un fin en sí mismo, ¿no? Sobre todo a partir de los años 30, donde sacó la conclusión de llegar a un acuerdo de buena vecindad con el resto de regímenes capitalistas de Europa, en primer lugar, ¿no?, porque era la zona más cercana, ¿eh? Y de hecho, durante los años 30, el régimen, en ese caso, ¿no?, bajo la dirección de Stalin, como digo, la cuestión de los nombres es lo de menos, la cuestión es el fenómeno social. Si no hubiera sido Stalin, hubiera sido otro dirigente, pues vemos una sucesión de acuerdos, ¿no?, bien con las burguesías occidentales, democráticas, entre comillas, o incluso también con el régimen fascista de Hitler, el año 39, ¿no?, digamos, de mutuo statu quo, ¿no? Y de hecho, a partir de los años 30, los partidos comunistas en Europa y otras partes juegan un papel bastante negativo. Claro, en la medida en que ya no está en la agenda la revolución socialista, ¿cuál es el papel que se les asigna a estos partidos comunistas nacionales? Pues el papel de ser los embajadores de la Unión Soviética, a ejercer presión en sus países para que esos gobiernos no desarrollen políticas hostiles hacia la Unión Soviética, y a condición de que los partidos comunistas mantengan a la clase trabajadora dentro de unos límites definidos y eviten, digamos, aventuras, como eran consideradas, revolucionarias, en las que no creían y que solamente veían un abismo peligroso. Por eso el papel tan nefasto que se jugó acá en la Revolución Española en los años 30, sobre todo en el periodo de la Guerra Civil, en Francia, etcétera, etcétera, ¿no? No solamente eso, sino que también hay que decir que el régimen de Moscú se sentía tan inestable en esta situación que desplegó una campaña de represión interna feroz, ¿no?, con las famosas purgas, donde toda la vieja guardia bolchevique fue liquidada físicamente, ¿no? Una cosa realmente increíble, ¿no? Y que, bueno, pues tuvo efectos devastadores, ¿no?, en toda una serie de aspectos, ¿no? Por otro lado, hay que decir, ¿no?, que esta política de statu quo con el régimen capitalista global culminó en 1943, ¿no?, cuando la dirección de la Unión Soviética, cuando Stalin decreta la disolución de la Internacional Comunista, como un gesto de buena voluntad hacia lo que ya se preveían las potencias vencedoras de la Segunda Guerra Mundial, ¿no?, con lo cual la Internacional Comunista dejaba de existir como instrumento para extender la revolución socialista a todos los niveles, ¿no? Sin embargo, hay que decir, ¿no?, que pese a todo, pese a toda esta situación, ¿no?, la economía nacionalizada y planificada permitió que un país tan atrasado como hoy puede ser Pakistán, ¿no?, por ejemplo, en unas pocas décadas, gracias a la economía nacionalizada y planificada y a pesar de todos los abusos, ¿no?, despilfarro, ¿no?, y burocracia enorme, ¿no?, y el régimen, digamos, autoritario, ¿no?, en la Unión Soviética permitió un avance social colosal, con los datos que yo planteé antes y que explican la estabilidad, ¿no?, durante 60 años de este país, ¿no? De hecho, hay que decir de que un ejemplo práctico donde se vio la superioridad de la economía planificada y nacionalizada lo tuvimos en la propia Guerra Mundial, ¿eh? Es cierto que Stalin llegó a un acuerdo con Hitler para evitar que Hitler le atacara. Obviamente Hitler no cumplió el acuerdo, invadió la Unión Soviética, y hay que decir que en esencia, la segunda, pese a las películas norteamericanas, ¿no?, que nos pasan continuamente, en esencia la Segunda Guerra Mundial fue una guerra, una batalla, un enfrentamiento colosal entre la Alemania de Hitler, que tenía todos los recursos de Europa a su disposición, frente a la Unión Soviética, y que la Unión Soviética derrotó a la Alemania de Hitler, tan poderosa como era,
gracias, digamos, al poder combinado que suponía una economía nacionalizada y planificada. De hecho, al final del periodo, cuando la Unión Soviética cruzó ya la frontera polaca, la Unión Soviética construía más tanques que la propia Alemania nazi, ¿no? Por ejemplo, en los años 30, mientras que el mundo capitalista estaba sumido en una enorme depresión, ¿no?, similar a la que entramos ahora, la Unión Soviética crecía a tasas del 20% anualmente. Incluso en los años 50 y 60, la Unión Soviética crecía su economía a tasas del 10% a ese nivel, ¿no? Sin embargo, también es cierto que ya en los años 70 este desarrollo económico, esta potencia económica empezó a perder fuelle de una manera importante, ¿no? Ya el porcentaje medio del Producto Interior Bruto cayó al 3%, que es una cifra casi de estancamiento. Y aquí hay una explicación, ¿no? Y es que hasta cierto punto la economía soviética, ¿no?, que hubo que construirla prácticamente desde cero en los años 20 y 30, hasta cierto punto construir una economía, la industria pesada, línea férrea, es una tarea relativamente simple, obviamente relativamente simple. Pero claro, la economía soviética ya a principios de los años 70 era una economía tan compleja como la que podía ser la de cualquier país capitalista desarrollado. Era una economía que producía más de 1 millón de productos diferentes, de todo tipo. Cuando tienes una economía tan compleja, el equilibrio entre la industria pesada, la industria ligera, la industria de consumo, el desarrollo técnico, la agricultura, el transporte, es un mecanismo de relojería muy fino, que no tolera el abuso, no tolera la corrupción, no tolera el maltrato. Claro, ¿cuál es el mecanismo que tiene la economía capitalista para que, entre comillas, funcione? A pesar del paro, a pesar de la explotación de los trabajadores, del saqueo del tercer mundo, pero la economía capitalista funciona, quiero decir, tiene un orden. Bueno, ese mecanismo de control es el mercado. Si yo me compro un televisor y se me rompe a los 2 días, está claro que yo no compro, vuelvo a comprar esa marca, compro otra que me da más fiabilidad. Si el móvil que me compro se me rompe también a la semana, pues compro otro. Entonces el mercado ejerce un control indirecto, obviamente basado, ¿no?, en la explotación, como todos sabemos. Pero en una economía socialista, donde no está, digamos, el consumismo burgués, ¿no?, o el consumismo, digamos, de la economía de mercado, y donde hay un régimen totalitario y burocrático, donde cualquier trabajador que trata de opinar de lo mal que se lleva la fábrica es despedido o encarcelado, donde los consumidores no tienen mecanismos para hacer ver sus puntos de vista sobre la calidad del consumo que ellos tienen, evidentemente esa economía no puede funcionar cuando llega a cierto nivel de complejidad, y es lo que ocurrió en la Unión Soviética, ¿no? Obviamente la economía nacionalizada necesita la democracia como el oxígeno necesita, el cuerpo humano necesita el oxígeno. Y cuando hablo de democracia no hablo de esa palabra bastardeada, ¿no?, digamos, por los regímenes, ¿no?, aquí, ¿no?, por la burguesía. Hablo de la democracia obrera, que cualquier trabajador, cualquier joven pueda levantar la mano, dar su opinión y que la opinión de la mayoría sea tenida en cuenta, ¿eh? Eso no existía en la Unión Soviética. Por lo tanto, digamos, pues todo el proceso de corrupción, de ineficacia, de robo, había mercado negro, pues llegó a niveles insostenibles, ¿no? Por ejemplo, hasta los años 80, donde ya obviamente la economía estaba totalmente estancada. Por ejemplo, en ese momento, año 88, la productividad de la Unión Soviética era solamente un 55% de la productividad que existe en los Estados Unidos, o mientras que la Unión Soviética tenía, por ejemplo, 4 veces más de tractores en el campo que Estados Unidos, solamente producía el equivalente al 22% de la cosecha de Estados Unidos, ¿no? Obviamente era un sistema, digamos, en declive, que empezaba a entrar en declive, y eso provocó obviamente la pérdida de la confianza de la burocracia en su propio sistema, en su propio papel, con el surgimiento de facciones, de camarillas, de luchas, ¿no? Y así, digamos, el año 84 fue cuando Gorbachev, ¿no?, pues llega al poder, ¿no?, impulsado por un ala de esta burocracia, bajo el lema de la glasnost, ¿no?, y la perestroika, donde ante el bloqueo que había, planteó la idea de la descentralización de la producción. Es decir, en vez de la centralización, de que todo se decide desde Moscú por un puñado de burócratas, cada fábrica se busca la vida para buscar la eficiencia y la productividad. Claro, eso provocó pues una situación, digamos, de empeoramiento, ¿no? Porque aquella que podía sobrevivir, pudo sobrevivir, las que no podían sobrevivir, pues se iban al garete, ¿no?, rompiendo la cadena de transmisión que había de por medio, ¿no?
Con lo cual, al final de los años 80, la situación en la Unión Soviética, había una crisis total, que además coincidió, ¿no?, en esa época con un boom económico que había en Occidente, y es cuando un sector de la burocracia, pues, obnubilada por este crecimiento económico que había en Alemania, en Francia, en Estados Unidos, ¿no?, y el propio fracaso de su sistema y el fermento revolucionario que empezaba a incubarse en la sociedad, ¿no?, que ya lo manifestaban, ¿no?, en la Europa del Este, ¿no?, entre una serie de movimientos de masas, fue cuando surge una ala procapitalista dirigida por Boris Yeltsin. Claro, Boris Yeltsin no era un agente de la CIA, infiltrado durante 20 años. Boris Yeltsin era el jefe del Partido Comunista de Moscú. Es decir, el ala procapitalista, y ya con esto acabo, y acabando, no nació, digamos, al margen de esa burocracia, no nació al margen de esa capa dirigente, sino que fue nutrida, fue, digamos, desarrollándose del seno, no de un sector periférico, de esa burocracia en provincias o en regiones aisladas, sino del propio corazón del gobierno del Kremlin en aquel momento, como lo atestigua Yeltsin, que era el jefe del Partido Comunista de Moscú, que era la principal región, ¿no?, del país, ¿no? Esto provocó una lucha importante de camarilla, el sector más centralista, por miedo a perder privilegios y miedo al desastre que se podía dar, hasta que obviamente en el intento de golpe de Estado en el año 91, que fue un golpe mal organizado, mal preparado del sector centralista, más que nada era para provocar miedo en el ala procapitalista, que se estaba haciendo más fuerte, pero sin ninguna voluntad de aplastar a este ala procapitalista. Al final ese golpe se desmoronó, con lo cual, digamos, el ala de Yeltsin se hizo con todo el control, destituyó a Gorbachev, ¿no?, y decretó el fin de la Unión Soviética y la desaparición de la Unión de Repúblicas y la disolución del Partido Comunista, etc. Eso realmente fue un acontecimiento muy trágico, que nosotros nunca le dimos la bienvenida. Fue una derrota para la clase trabajadora mundial, no tanto por la cuestión de la burocracia, ¿no?, sino por la pérdida, ¿no?, de la conquista de los avances que la economía nacionalizada y planificada había traído. Nuestra alternativa en aquel momento no era volver al capitalismo. Nuestra alternativa era la necesidad de una revolución política, echar a la burocracia del Estado, echar a la burocracia de la economía y que la clase obrera soviética retomara el control de su país, de su sociedad y lanzara un llamamiento revolucionario a la clase obrera mundial a que se uniera, a extender el socialismo, ¿no? Lamentablemente, esos hombres, ¿no?, que juraban por Lenin y cantaban la Internacional, igual que un hombre no pasa de un vagón de segunda clase a primera clase, se quitaron la estrella roja, se pusieron la chaqueta capitalista y saquearon la propiedad del pueblo soviético. Saquearon, se apropiaron de las fábricas, las minas, del petróleo, que la Unión Soviética no había construido dolorosamente durante 60 años, y surgieron un capitalismo de nuevo tipo, un capitalismo de mafia, basado, digamos, en esta burocracia que se había nutrido durante toda esa época. Putin, por ejemplo, era jefe de la KGB, ese tampoco era un agente oculto de la CIA, sino que también nació del corazón de esta situación, ¿no? Y esta es la situación, ¿no? Obviamente, pues la Europa del Este le siguió el camino, ¿no?, incluso algunos años antes, ¿no?, y cada burocracia en cada país pues se buscó la vida en líneas capitalistas. Yo solamente, para terminar, un solo dato, ¿no?, para mostrar, digamos, el anatema que significa decir que en la Unión Soviética, en los países del Este, había socialismo o había comunismo. Había una economía nacionalizada y planificada, en el mejor de los casos en transición al socialismo, pero que evidentemente no había alcanzado el nivel de desarrollo técnico, científico, de productividad, digamos, requerido, ¿no?, para caminar hacia una sociedad de clase. Fijaos, el ejemplo más práctico de la negación del socialismo es que tenías en la Unión Soviética, tenías a China, que supuestamente una república socialista, Polonia, Bulgaria, Alemania del Este, Yugoslavia, etc., y no unificaron sus fronteras para crear una federación socialista intercontinental, desde el mar de la China hasta el Mediterráneo, como se hizo la Unión Soviética bajo la época de Lenin. Cada burocracia quiso construir su socialismo a su imagen y semejanza y a espaldas unos de otros, incluso hasta la existencia de conflictos vergonzosos por líneas de fronteras entre China, la Unión Soviética, etc.
Compañero, yo termino, mi tiempo se acabó. Como decía el sabio Spinoza, ¿no? Aquí de lo que se trata no es ni de reír ni de llorar, sino de comprender. Está claro que el sistema capitalista no ofrece ningún futuro a la humanidad. Nos lleva a una barbarie creciente. La necesidad de juntar los recursos, de que la clase trabajadora mundial, la juventud, se apropie de su destino, tome el control de sus fuerzas, ¿no? Y edifique un paraíso en la tierra, sigue siendo una necesidad. ¿Eh? Y las lecciones de lo que fue la Revolución Rusa, las lecciones de lo que fue la Unión Soviética, son plenamente válidas para ilustrar, ¿no? Para educar a la nueva generación revolucionaria, para cuando nosotros nos toque, e inevitablemente nos tocará la oportunidad de participar en ese movimiento revolucionario socialista a nivel mundial, realmente aprendamos toda esta lección, ¿no? Todas estas vicisitudes para asegurar, ¿no? Esta vez sí, que el comienzo de la revolución socialista triunfante en un primer país sea realmente el prólogo verdadero para la extensión del socialismo a nivel mundial. Esta es la tarea que tiene la humanidad, esta es la tarea que tenemos por delante y hay que seguir luchando por ella.